Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su canal de Mi Historia Paranormal. Sé que ya hemos abandonado por muchísimo tiempo este canal, sin embargo, pues es un proyecto que continuará. Ahora sí que esta espera terminó. Ya tenemos las historias que habíamos prometido, las historias que habíamos platicado. La gente que nos ha preguntado si el canal iba a continuar o no, pues aquí está su respuesta. Obviamente pues hemos tenido algunos problemas para poder continuar en este tiempo, que ya fueron 5 meses, pero muchas gracias por los que han insistido, muchas gracias por los que me han mandado correos para preguntar si va a continuar o no el canal. Simplemente aquí estamos de regreso y obviamente vamos a continuar con estas historias de terror, con esas historias de suspenso. Las historias que nos mandaron desde hace varios meses las tenemos ya recopiladas y listas para que ustedes la disfruten. Esta ocasión tocaremos un tema muy importante en cuanto a las leyendas de la ciudad de León, Guanajuato. Una leyenda que siempre ha causado y ha sido motivo de misterio, motivo de miedo y de terror en un sector de la zona centro que es el barrio de San Juan de Dios. Un barrio que es una tradición en la ciudad de León porque es un lugar turístico, porque es un lugar donde vas y si quieres una nieve, vas y te refrescas en ese gran jardín, en ese atrio del templo de San Juan de Dios. Ahí han ocurrido historias por demás terroríficas que aquí iremos platicando, pero hoy solamente hablaremos de esta leyenda del Catrín, ya que tenemos a una persona la cual es el papá de mi suegro, el cual me contó esta historia. Quédense con nosotros y disfruten de mi relato paranormal. Esta leyenda comienza en la ciudad de León, Guanajuato, donde existe un encantador lugar, bajo el cuidado de una iglesia que en el principio pertenecía a los padres llamados Juaninos, quienes se establecieron con el propósito de evangelizar a los indígenas del lugar. Este lugar tiene una hermosa fuente en el centro, rodeado de jardines, flores y bancas que invitan a la melancolía, al romance y el esparcimiento. En el ahora llamado Jardín de los Novios o Jardín de San Juan de Dios, es tradición entre las parejas compartir una nieve en las periferias de la iglesia, donde se han establecido muchas cafeterías y neverías. Nadie imaginaría, rodeados de esta paz, que en la noche se le temía al jardín. Incluso una vez que el sol se ocultaba, la gente prefería rodear y dar una vuelta extensa para llegar a su destino, antes que atravesar la explanada de la iglesia, en donde, según los habitantes, sobre todo a los ancianos del lugar, se aparecía el Catrín. La leyenda de El Catrín surge entre la tercera y cuarta década del siglo XX, en este bello barrio de San Juan de Dios. Catrín era el término utilizado en esa época para señalar a un hombre vestido de manera muy elegante, traje oscuro, sombrero de copa, casualmente un cigarro alargado portándolo con elegancia. Cuentan que el Catrín fue un joven llegado de la capital que cambió su residencia a la ciudad de León, buscando mejor fortuna. Ya en la ciudad, conoció en los jardines de la iglesia de San Juan de Dios a una joven de la que quedó perdidamente enamorado, y en poco tiempo se hicieron novios. La familia de la joven vio con buenos ojos la relación, juzgándolo por sus ropas y su apariencia solamente. La pareja de novios se paseaba por el jardín de la plaza. Se les podía ver tomados de la mano. El Catrín, a causa de sus negocios, constantemente salía de la ciudad. El tiempo pasaba y con este se hizo celoso, posesivo, inseguro, tal vez por el tiempo separado de su amada. En proporción de celos e inseguridad que el Catrín mostraba, la joven se separaba emocionalmente de él.
Los padres de la joven insistían y presionaban para que ella arreglara sus diferencias con el Catrín, por considerarlo un pretendiente conveniente para su futuro. En poco tiempo, las cosas se pasaron de pequeñas discusiones a peleas verbales intensas entre la pareja. Conforme las discusiones aumentaban de tono, los padres de la novia comenzaron a verse inquietos, con la actitud cada vez más violenta del Catrín, cambiaron su parecer con respecto al joven. El amor que alguna vez sintiera el Catrín se convirtió en una enfermiza obsesión. Comenzó a espiarla. Su obstinación fue tal que llegó a agredir a cuanto joven se le acercaba o la miraba. Cansada de la situación, la joven quiso terminar su noviazgo de un golpe, mas el Catrín respondió con violencia desmedida, abofeteando y amenazando a la joven con lastimarla a ella y a su familia si terminaban. Forzada, la joven continuó su relación. Por miedo, decidió guardar silencio de las amenazas de su enfermo enamorado. Sin embargo, los padres de la joven, ignorantes de las amenazas, ahora presionaban para que se acabara el noviazgo, ya que habían sumergido a su hija en una depresión, miedo e inseguridad terribles. Mientras la joven no hablara de separaciones, el Catrín parecía ser el novio perfecto, atento y dedicado a ella. Pero bastaba con que ella volteara sus ojos en dirección de otro hombre para que las cosas se tornaran violentas, tanto para la joven como para el desafortunado que se atravesara en el campo visual de la pobre dama. La actitud del Catrín mejoró por un tiempo. Aún así, la pobre muchacha había acumulado mucho resentimiento en su corazón al verse forzada a continuar con él ya sin quererlo. El Catrín, creyendo erróneamente que las cosas habían mejorado en su relación, fue con el padre de la joven a pedir su mano. Obviamente, el padre trataría de persuadir a su hija de negarse. Al enterarse de la propuesta, la joven se negó rotundamente. El papá apoyó como era de esperarse a su hija. El Catrín soltó el llanto de inmediato al verse rechazado y pidió hablar con ella a solas antes de retirarse para siempre. La joven aceptó renuente y se encaminaron a una banca del jardín de su casa. En un principio se escuchaba a los jóvenes discutir, pero en breve la discusión cesó. La madre de la joven, inquieta, se asomó para ver si todo estaba bien, y alcanzó a ver a la joven recargada en el pecho del Catrín. Pensando que la chica había cedido ante la proposición de matrimonio, fue apresurada con su marido para comentarle lo que acababa de ver. El papá, desconcertado, se encaminó hacia el jardín. Pudo ver a su hija sola, recostada en la banca. Con la mirada recorrió rápidamente todo a su alrededor, sin lograr ver a el Catrín, que se escabullía a la salida. El papá se apresuró al lado de su hija, donde poco antes de llegar vio un charco de sangre que se revolvía con la tierra del suelo. «¡Hija!», le gritó preocupado, pues era obvio que estaba herida. Mas fue demasiado tarde. La joven quedó tendida en la banca, inerte, sin vida. El Catrín había cumplido su amenaza. Y así es como comenzó esta leyenda en el barrio de San Juan de Dios. Leyenda que a muchas personas les ha tocado vivir en carne propia, en los alrededores del barrio, dando tremendos sustos a los habitantes que han vivido de cerca el encuentro con el Catrín. Uno de ellos fue el papá de mi suegro, don Jesús Domínguez, al cual lo apodaban el Chulo. Cuenta mi suegro, don José Luis, que su papá, el Chulo, en esa época era joven. De vez en cuando se iba a tomar con sus amigos. Se la pasaba ya hasta altas horas de la noche conviviendo y tomando alegremente en este barrio. Una de esas noches que venía de convivir con sus amigos, ya pasaba de la medianoche. Andaba un poco alegre cuando tomó camino de regreso al barrio donde estaba su casa. En esa época
la calle de Rosas Moreno era un riachuelo, por lo que el terreno era irregular. Dice que cuando dio vuelta en la calle de su casa, a lo lejos vio una figura, una sombra entre la bruma. Esa sombra formaba la silueta de un hombre, de un caballero para ser exactos, con sombrero de copa, una pequeña capa de tacuche, como se dice en el albor mexicano. Cuando vio que esa figura estaba del lado de la banqueta donde él iba caminando, por alguna razón se cambió hacia enfrente, pero en ese momento la silueta de ese Catrín se pasó de igual manera hacia ese lado. De lejos solo se veía la sombra y la iluminación de un cigarro que traía encendido, pero con un resplandor un poco extraño. Pero lo que le dio miedo fue que este Catrín, al momento de soplar el humo del cigarro, lo que soplaba no era humo, era fuego. Una llamarada de lumbre, en lugar de ese humo, salía de su boca. Al ver esto, el chulo, sin pensarlo, corrió hasta su casa y tocó con todas sus fuerzas. Su mamá, al escuchar esos toquidos, rápido le abrió y él se metió cerrando la puerta de madera rápidamente. Por las grietas de esa puerta, él trató de ver si ya se había ido esa figura espectral. Pero cuál fue su sorpresa, que esa diabólica figura se posó delante de la puerta, pero de espaldas. Él trataba de verle la cara por medio de las hendiduras de la puerta, pero nunca pudo hacerlo. Su mamá lo jaló y le preguntó qué estaba pasando. Ya dentro del cuarto le contó a su mamá y ya ella no lo dejó acercarse a la puerta. Ambos se alejaron, se metieron a sus cuartos, sabiendo que esa figura espectral, que ese Catrín, estaba allá afuera, de espaldas, fumando y exhalando fuego. Una experiencia que el padre de mi suegro nunca olvidó y la contó a sus nietos, a sus hijos, y no dejó que esta historia quedara en el olvido, sabiendo que él fue de las pocas personas desafortunadas que han tenido una experiencia con el Catrín, la leyenda de San Juan de Dios.